Nos sorprende de verdad que un presidente parlamentario de un partido fascista se burle de la memoria de quienes fueron fusiladas, exterminadas e invisibilizadas por una dictadura también fascista. Nos sorprende que un representante de un partido que ha reivindicado a la dictadura franquista desde el Congreso de los Diputados se enfade porque se recuerden los rostros, nombres e historias de las y los represaliados de dicha dictadura. ¿Hasta qué punto lo que ocurrió en el Parlamento Balear el martes de esta semana resulta sorprendente? Indigna, sin duda, pero ¿sorprende? El negacionismo como carné de identidad no funciona sin un ejercicio autoritario. No basta con negar discursivamente la historia y los hechos. Hay que imponer una nueva historia basada en bulos y para ello toca silenciar no solo a quienes tienen memoria, sino también a quienes se hacen preguntas. Da igual si se hace desde las instituciones o en la barra de un bar. El negacionismo es necesariamente autoritario porque necesita de la imposición desde la fuerza. Fuerza que otorga ya sea un escaño en el Congreso, un puesto en la mesa directiva de dicho Congreso, una toga desde el Poder Judicial o un alto cargo en un medio de comunicación que difunde bulos a sabiendas para instalarla. Lo que ocurrió en el Parlamento Balear es una evidencia de todo esto. La memoria es importante no porque suponga un ejercicio moral de construcción de pasado común entre todos y todas. Eso está muy bien, pero no es lo esencial del ejercicio de memoria. La memoria activa es la construcción de un pacto social entre nosotras que nos permite narrarnos, que nos permite construir una identidad común, una historia colectiva, que nos permite ser colectivamente, es decir, dotarnos de identidad. Por ello, no es casual que sea la memoria una de las primeras atacadas por las dictaduras, por los gobiernos fascistas, por los representantes de la ultraderecha. No se trata de negar los hechos solo por deporte, sino de hacerlo con la deliberada voluntad política de imponer un relato que permite incluso repetirlos en su versión reeditada, pero encuentran resistencias. El ejercicio de memoria activa es necesariamente antifascista y democrático. Hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid premia al negacionista de la dictadura argentina, es un buen momento para recordar que por un lado Vox y el Partido Popular no son muy distintos, todo lo contrario. En lo esencial no solo están de acuerdo, sino que son exactamente lo mismo. La CEN está en la presidencia del Parlamento Balear por un acuerdo con el Partido Popular, ese mismo Partido Popular que fue fundado por 6 ministros del franquismo y un exdirector general de Cultura Popular de dicho régimen. Es decir, son hijos ambos del franquismo que asesinó a Aurora Picornell y, por tanto, se sienten legitimados para asesinar también su memoria. Frente a su intento por hacerlo, está la memoria antifascista y democrática que ha demostrado su potencia durante todas estas décadas. Hoy en la base Comanche hacemos algo que no le gustará nada ni al Partido Popular ni a Vox, pero que tampoco les gustará a los que dicen defender la memoria y luego siguen pactando y llegando a grandes acuerdos con estos partidos negacionistas. Hoy reivindicamos a Aurora Picornell. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche. Hoy hacemos memoria activa y mediática. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué datos nos tienes? Pues hoy haremos un repaso por la historia para contestar al título de nuestro programa. ¿Quién fue Aurora Picornell? Importante, porque creo que mucha gente a lo mejor se pregunta los detalles de este personaje tan importante y que ha estado en el centro de la agenda política esta semana. Y Robert, cuéntanos, tú creo que tienes una variación en tu sección esta semana. Hoy la sección va a cambiar un poco, titulares al banquillo los vamos a apartar y creo que se podría llamar la sección restauraciones al banquillo, la importancia de la restauración de imágenes como la de Aurora y las historias que hay detrás, que muchas veces pues informan de lo que ocurrió mejor que los medios y los titulares. Pues no lo dudo. Hoy contaremos además con Jesús Jurado, que es exsecretario autonómico de Memoria Democrática del Govern de las Illes Balears, y con María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Laura. Como ya sabemos, el pasado martes en el Parlamento Balear se debatía la propuesta conjunta de PP y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática Balear. Como forma de protesta contra la derogación, la vicepresidenta segunda de la mesa, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda del Parlamento, Pilar Costa, colocaron en la mesa fotografías de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, símbolos del republicanismo mallorquín. El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, de Vox, exigió la retirada de los retratos de las represaliadas de la Guerra Civil y, ante la negativa de las 2 diputadas, rompió la foto de Aurora Picornell y expulsó a las 2 diputadas de la Cámara. Mejor veamos las imágenes de lo sucedido. De dones assassinades per botxins, per les llamo a la justícia
Ante este ataque contra la memoria histórica y para que no ganen los fascistas y su censura, cuéntanos, Víctor, ¿quién fue Aurora Picornell? Aurora Picornell Femenías, conocida como la Pasionaria Mallorquina, nació en Palma el 1 de octubre de 1912 y desde muy joven fue avanzada a su época y a una sociedad mallorquina tradicional y católica. Aurora nació en una familia obrera que sufrió la brutalidad de la represión franquista. Su padre, Gabriel Picornell, militante del Partido Socialista e impulsor en los años 20 de la agrupación comunista de Palma, fue fusilado en Porreres en enero de 1937. También dos de sus hermanos, Gabriel e Ignasi, fueron fusilados por el régimen franquista. Otros dos de sus hermanos pudieron salvar la vida en el exilio. Su hermano Joan logró huir a Francia en el transcurso de la Guerra Civil y su hermana Libertad se exilió en México con apenas 15 años, una familia que quedó totalmente rota por el golpe de Estado franquista. Como hemos dicho antes, Aurora Picornell fue una mujer avanzada a su época y quiso romper con los estándares de la sociedad de entonces, luchando contra el régimen franquista desde el laicismo y desde el feminismo. En 1930 se integró en la Liga Laica de Mallorca, referencia en el activismo anticlerical en España en esa época, y en cuanto a feminismo, Picornell fue impulsora de muchos avances en los años 30, siendo pionera en la organización de actividades por el Día de la Mujer en 1934 en Baleares. Además, en 1928 escribió el prólogo de la obra La mujer es superior al hombre, de la escritora feminista Marguerite Leclerc, siendo este uno de sus primeros escritos conocidos. A los 18 años publicó su primer artículo en el periódico comunista Nuestra Palabra, y desde entonces sus artículos aparecieron regularmente en la prensa política y sindical del momento. Durante su estancia en Valencia, continuó sus escritos y mandaba artículos al diario utilizando el seudónimo de Amparo Pinós. En ese tiempo que pasó viviendo en Valencia, se casó con el miembro de la Internacional Comunista Heriberto Quiñones, militante comunista que fue torturado y ejecutado por la dictadura franquista. Como la mayoría de las mujeres de la época en Mallorca, se dedicó a la costura. La fuerza movilizadora que tenía Aurora y sus excelentes habilidades oratorias le hicieron introducirse en el sindicalismo y conformó el Sindicato de Sastrería de Mallorca. Paralelamente comenzó a militar en el Partido Comunista de España y poco después se convirtió en una de las destacadas dirigentes de la Federación Balear. En su activismo político, Aurora recorría las localidades de la isla denunciando con nombres y apellidos a los patrones que abusaban de los trabajadores y haciendo defensa de la emancipación de la mujer. Su extraordinaria capacidad oratoria, como ha dicho Robert, la llevó a participar en numerosos mítines y actividades políticas y sindicales. Fue en esta etapa de su vida cuando recibió el apodo de la Pasionaria Mallorquina. En 1934, Picornell se involucró en la implantación del Partido Comunista en Menorca y también del Socorro Rojo Internacional en España, un servicio social de la Internacional Comunista que brindó ayuda material y humanitaria a la resistencia antifranquista. Estos años fueron su época de esplendor con una actividad e implicación política frenética, convirtiéndose en un símbolo en las islas. Sin embargo, el 18 de julio de 1936 llegó el golpe militar del general Godez a Palma de Mallorca y Aurora Picornell fue una de las primeras detenidas tras el éxito de los golpistas, mientras se encontraba en la Casa del Pueblo intentando organizar la resistencia. Su encarcelamiento en el penal de mujeres concluyó en la Noche de Reyes de 1937, cuando los falangistas la llevaron al convento de Montuiri junto a 4 compañeros costureras, Catalina Flaquer, sus hijas Antonia y María Pascual Flaquer y Belarmina González. Las 5 mujeres fueron fusiladas por los franquistas en el cementerio de Porreres y arrojadas a una fosa común. Desde entonces se las recuerda como las Rojas del Molinar, por su militancia en el Partido Comunista y por vivir en ese humilde barrio obrero. Según cuenta Josep Ketglas en su libro sobre Aurora Picornell, describe el recuerdo que dejó en la memoria colectiva así. La gente que la conoció recuerda de ella su alegría y optimismo. Era, dicen, eléctricamente optimista. Era una gran escritora y tenía un muy buen verbo. Sus escritos muestran una cosa que no se ve hoy en día. Denuncia la explotación laboral desde la primera persona, desde la práctica, y denuncia a los explotadores con nombres y apellidos. Sus restos fueron hallados en octubre del año 2022 y entregados a sus familiares en enero de 2023, 86 años después de su asesinato. Gracias a las leyes de memoria histórica, su hallazgo y la búsqueda de los restos de las más mujeres represaliadas durante el régimen franquista se agilizaron y se facilitaron. Esas mismas leyes que hoy PP y Vox quieren derogar. Parafraseando a Aurora Picornell, podéis matar a hombres, a mujeres, a niños como el mío que todavía no han nacido, pero ¿y las ideas? ¿Con qué balas mataréis las ideas? Tampoco matarán su memoria, como algunos pretenden. Por eso la recordamos hoy en este programa. Gracias, Víctor.
per reparar tot el mal que va fer ahir el president del Parlament, que condemnam absolutament amb aquesta esqueixada d'aquesta fotografia de n'Aurora i les Rotges del Molinar, que varen ser veïnades del Molinar, que varen lluitar per la democràcia i en contra del franquisme. Ens hem de mobilitzar. El que ha passat en el Parlament d'aquestes illes és execrable, impresentable. És que se m'acaben els adjectius qualificatius. Com és possible que una seu d'una sobirania popular se puguin tenir aquestes actituds? O sigui, de maltractador. Ni més ni manco. Robert, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Hoy, como he comentado, la sección, más que llamarse titulares al banquillo, se podría llamar restauraciones al banquillo. Pues vamos a hablar de la importancia de las imágenes, de las fotografías, de restaurarlas, esto sobre todo, y en este caso de represaliados del franquismo, para no olvidarlas. Pero también la importancia y el significado de darles color. Exacto. Por ello, en primer lugar, quiero agradecer a nuestra compañera Luda Medino, la persona que ha llevado a cabo el proyecto que estamos viendo en pantalla, un proyecto enormemente hermoso y necesario para que, sobre todo las más jóvenes de la sociedad, no sientan como lejano las atrocidades del franquismo, del nazismo, el holocausto y las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis. Un dato muy interesante es que nuestra compañera Luda fue la persona que coloreó la imagen de Aurora Picornell. Es más, Luda ya restauraba fotografías, pero la de Aurora Picornell fue su primer coloreado, a petición de la organización Miércoles Republicano. La web, dirigida por nuestra compañera, se llama restaurandosudignidad.es. En ella podréis ver imágenes y la explicación del contexto de estas o pequeñas biografías de las personas fotografiadas y restauradas. Estos proyectos son muy necesarios porque muchas veces la labor de divulgar la memoria y la historia no viene por parte de los medios de comunicación o no incide en la sociedad con la misma contundencia que lo hace un texto. Exacto, leer un texto te hace imaginar lo que ocurría, pero escuchar un audio te sitúa con mayor precisión en ese contexto. De la misma forma, una imagen te hace ver lo que está ocurriendo, te da mucha información del contexto general de lo que estás observando y, en este caso, de lo que ocurrió con los crímenes del fascismo. A esto hay que sumarle el coloreado, una labor que acerca al espectador a la historia que cuenta la imagen, tanto porque en blanco y negro te da la sensación de lejanía histórica, de un pasado profundo. En cambio, coloreado te da una imagen más detallada que en blanco y negro. ¿Y qué imágenes podemos encontrar en esta web? Vamos a ver una imagen para exponer lo que ocurría en los campos de concentración franquistas, que no eran menos crueles que los nazis. Esta fotografía del campo de concentración de Aranda del Duero es una imagen que revela la juventud de aquellos prisioneros, menores de edad, a los que les están imponiendo la fe, obligándoles a realizar la primera comunión, bajo la amenaza de fusiles a sus espaldas. Como publicó en X Restaurando su Dignidad, en la fotografía que hemos coloreado se representa aquella época en una sola imagen: el hambre, el miedo, la represión, la violencia, su patriotismo y el nacionalcatolicismo. Esta fotografía, como tantas otras, las podréis encontrar en la cuenta de Twitter, X, de Restaurando Dig, con la historia detrás de estas imágenes. Además, como estamos observando en pantalla, la página Los Campos de Concentración de Franco han creado un mapa que sitúa todos los campos de concentración franquistas en el Estado español, exactamente 303. No son pocos, que no se nos olvide la historia. Y sobre todo, ni pensemos que es algo lejano en la historia, ni tampoco minimicemos las atrocidades del franquismo comparándolas con las del nazismo. Pero para continuar con la sección, quiero dejar una reflexión. Tener presente la memoria no es solo un ejercicio de ser conscientes de lo que ocurrió, también es una forma de entender lo que somos y la estructura de poder del Estado español en el presente, sobre todo para mirar al futuro y plantear lo que queremos conseguir, qué forma de Estado y qué valores deben sustentar este proyecto futuro. Por esta idea de tener presente la memoria para comprender el presente y el futuro, me parece interesante mirar a la actualidad. Pues hoy mismo se ha otorgado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei, el presidente argentino que ha negado las atrocidades de la dictadura argentina, minimizando las cifras de asesinados. Veamos el siguiente vídeo. No hago una visión tuerta, una leída tuerta de la historia, es decir, que es la que ofrece la izquierda y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que sea verdad, porque o te hago yo la pregunta al revés. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? ¿Usted está negando entonces usted está negando entonces los crímenes y por ende el Pozo de Vargas y todo lo que se está
Yo lo que digo es, mostrame dónde están los 30.000 desaparecidos, mostrame la lista. Sí, digamos, por eso, dame todos los nombres que llegan a 30.000. ¿Sabés cuántos tiene registrado la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuántos? No, quiero saber si lo sabéis. Yo te estoy contestando con una pregunta que muestra que estás ofreciendo una visión tuerta de la historia. Este señor, presidente de Argentina, ha sido galardonado por el Partido Popular, un partido que dice ser demócrata, pero que cuando gobierna premia a Milei, gobierna con Vox y aprueba leyes de concordia para igualar los crímenes del bando golpista con la resistencia popular republicana. Exacto. En estos últimos días hemos podido observar cómo el presidente del Parlament Balear rompía la imagen de Aurora Picornell y todos los medios señalaban a Vox como el partido ultraderechista que defiende y legitima el franquismo, que ataca la memoria de las víctimas. Pero, ¿qué partido les ha dado alas? ¿Quién ha negociado sillones en todo tipo de gobiernos? ¿Quién aprueba las leyes de concordia? Y en este caso, ¿quién ofreció a Gabriel Lesén ser el presidente del Parlament Balear? El Partido Popular. El partido que hoy ha recibido a Milei y que ningún medio señala como corresponsable de la acción del Lesén, el Partido Popular. Todos los medios enmarcan el premio a Milei como una pelea entre PP y PSOE, las deslealtades y los insultos entre Milei y el ministro Puente, cada uno posicionándose en un bando u otro. Pero aquí lo realmente importante a señalar es que el PP es el sostén de la ultraderecha, nacional e internacional, y de una vez por todas vayamos a clasificar al Partido Popular como un partido igual de reaccionario y legitimador de las atrocidades dictatoriales de todo el mundo. Tengamos memoria, veamos imágenes en blanco y negro y a color, pero seamos sobre todo conscientes de lo que tenemos enfrente y planteemos los valores de la sociedad que nosotras queremos. Muchas gracias, Robert. Las coloreo porque creo que el blanco y negro te quita como, o sea, al menos a nosotros los jóvenes, como que nos da una sensación de lejanía. Yo veo las fotos en blanco y negro y digo, esto ha pasado hace mucho tiempo. Y verlo en color, como si hubieras estado en el Instagram, hubieras abierto la puerta del barracón y vieras a los prisioneros así, como que te da otra sensación. Hoy está con nosotros Jesús Jurado, exsecretario autonómico de Memoria Democrática del Govern de las Illes Baleares, y María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca. Empezamos con la mesa de análisis Comanche. Empezamos con la mesa de análisis. Jesús y María Antonia, les propongo una pregunta amplia para los dos. ¿Por qué la memoria? ¿Por qué es la memoria uno de los principales temas sobre los cuales empieza a legislar y de manera tan notoria cuando llegan las derechas a cualquier espacio de poder ahora en España? Jesús. Bueno, yo creo que porque la memoria, tal como se ha legislado por parte de los gobiernos progresistas, pone en entredicho de una manera muy grave el relato que se desarrolló durante el franquismo, el relato de los 25 años de paz y el relato de la concordia, ¿no? Ese relato queda en entredicho ante unas leyes que ponen por delante los derechos humanos, ¿no? Entonces se ve que de lo que se trata es de las víctimas, de lo que se trata es de recuperar una memoria democrática. Y por eso le tienen tanto odio a estas normas, ¿no? Y por eso son las primeras que intentan tirar con sus mayorías conseguidas, ¿no? Yo creo que es un ejercicio pues de cinismo muy feo de ver. Y además creo que es fútil, porque al menos en Baleares creo que la memoria democrática es una cuestión que ha llegado a ser transversal, ha llegado a ser aceptada por toda la sociedad, y es una cuestión que cuando las fuerzas progresistas consigan volver a formar gobiernos, pues volverán a legislar cualquier cosa que la derecha haya conseguido tumbar. María Antonia, misma pregunta. ¿Por qué la memoria como uno de los primeros lugares a los que hay que atacar por parte de las derechas? Claro, porque la memoria democrática pone en el centro a las víctimas. Es así de claro. Y donde hay víctimas, hay victimarios. Y donde hay víctimas y victimarios, hay unos hechos que han acontecido, hay unos derechos que no se han conseguido y que unas víctimas necesitan, ¿no? Entonces les toca directamente su ADN. Es decir, ellos defienden la ideología de los victimarios. Es que es así de claro. Entonces les toca muy directamente y además impusieron un relato oficial durante mucho tiempo, el relato oficial franquista, que es el relato de los vencedores, que es el suyo.
Con lo cual lo que intentan es que una vez que tú intentas romper esto y relatar los hechos y dar voz a las víctimas para que cuenten su relato, no el relato impuesto, entonces ellos atacan. Y atacan ahí, por eso les duele tanto la memoria. Es así. Un poco en la línea de lo que estamos tratando de hacer en este programa es un poco responder con memoria, responder con datos, responder con historia al negacionismo. En ese sentido hemos llamado a este programa ¿Quién fue Aurora Picornell y qué es lo que representa? Y yo les preguntaría a ustedes directamente, ¿por qué Aurora Picornell como símbolo es mucho más que un nombre? Jesús. Bueno, es una figura que desde hace mucho tiempo ha aglutinado el interés de la gente, ¿no? Y probablemente es porque era una mujer joven, una mujer con mucho ímpetu, con una base política muy fuerte y que quedó muy grabado en la sociedad de aquí, pues la brutalidad con la que los fascistas se emplearon con ella y con sus compañeras. No hay que olvidar que a ella la asesinaron junto con otras 4 mujeres y no fueron las únicas. Hubo bastantes más mujeres que también fueron asesinadas por motivos políticos en aquellos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo ha ido cogiendo incluso más fuerza. Se la ha ido pues colocando en un lugar preponderante y al final se ha convertido en un símbolo. De hecho, un libro que recientemente ha censurado el Ayuntamiento del Partido Popular de Palma, pues precisamente se titula así, ¿no? Es del doctor David Ginard y se llama Aurora Picornell, de la historia al símbolo, y es así, o sea, ella al final se ha convertido en un símbolo y no hay más que ver cómo están respondiendo al Partido Popular y a los fascistas de Vox en las redes. Cada vez que hacen un comentario aquí en Baleares, pues ahora mismo les están llenando los muros de Aurora Picornell, ¿no? Y eso es, bueno, es un poco de justicia poética también, creo que de vez en cuando también viene bien. Un poco de justicia poética. María Antonia, ¿qué significa Aurora Picornell como símbolo, más allá de ella misma, más allá del nombre? Significa precisamente una mujer que luchó, que fue avanzada a su época, significa justicia, significa que donde hay una injusticia tiene que haber una mujer que se levante y diga hasta aquí. Yo siempre digo que Aurora Picornell, claro, es que Aurora Picornell tiene un componente también que no hemos comentado antes, Aurora y las mujeres que desaparecieron con ella, que fue víctima de una desaparición forzada. Durante mucho tiempo no supimos dónde estaba Aurora Picornell, no había un certificado. Había muchos rumores, se comentaba lo que se había pasado con ella, pero no se sabía concretamente. Entonces, pasó esto, ¿no? Que la gente empezó a hablar y construyó un símbolo. Y esta mujer pues representa. Yo siempre digo que en cualquier manifestación, en cualquier, concentración, ves una mujer luchar por unos derechos y ahí está Aurora Picornell. Eso es lo que significa un poco Aurora, ¿no? La lucha, la constancia, la determinación, la fuerza, el ímpetu, la razón, todo eso significa un poco Aurora aquí en las Islas Baleares. Un legado importante. Víctor. Bueno, yo quería comentar una noticia que saltaba ayer y era que conocíamos que el ministro de Cultura anunciaba que iniciaba el proceso para la extinción de la Fundación Francisco Franco justo en la semana que veíamos al presidente del Parlamento Balear, de Vox, romper una foto de Aurora Picornell. ¿Cómo valoráis esta decisión en este contexto en el que el presidente del Parlamento de Vox rompe la foto de Aurora Picornell? Y si consideráis que siempre se necesita una chispa, un hecho para que el gobierno tome partido en este asunto. Bueno, yo creo que es una buena noticia, ya era hora que esto pasara, porque es una afrenta que existan asociaciones como esa. No deja de ser una consecuencia de que haya leyes de memoria, ¿vale? En este caso es una ley estatal la que obliga a la desaparición de esa asociación, pero yo quiero poner el acento precisamente en la importancia de esas leyes. Todo este affair alrededor de Gabriel Lesén y de la circunstancia de la destrucción de la foto de Aurora Picornell y las protestas posteriores vienen de un hecho muy importante, que es que se está poniendo encima de la mesa la derogación de nuestra ley de memoria en Baleares, una ley que ha supuesto pues la adquisición de derechos que no se estaban pudiendo ejercer por parte de los colectivos de víctimas y que ha significado la realización de muchas políticas públicas muy importantes durante estos últimos años, ¿no? Y creo que es importante pues, que estas leyes se mantengan, donde no estén se generen y sobre todo donde están
pues se defiendan con uñas y dientes, porque estas leyes significan derechos, y son derechos humanos, son derechos de las víctimas. María Antonia. Sí, efectivamente, es que Jesús lo explica muy bien. Son leyes que precisamente regulan eso, ¿no? El que se puede ahora, por ejemplo, retirar esta fundación que debería de haberse retirado hace muchísimo tiempo, pero bueno, esta es otra cuestión, que todas estas leyes y estas normativas han llegado tarde, muy tarde, pero es otra cuestión. Estaban y tienen que continuar, con lo cual las necesitamos. Es decir, son derechos. Estas leyes lo que hacen son otorgar derechos, y no solamente a las víctimas, sino también a toda la sociedad. No es de recibo que en una sociedad democrática exista una fundación Francisco Franco. ¿Imagináis que pudiera pasar esto lo mismo en Alemania con una fundación Adolfo Hitler? ¿Verdad que no? Pues aquí pasa esto en España y está pasando actualmente. Entonces, las leyes lo que hacen es regular esto. Regulan, por ejemplo, que tú puedas dirigirte a un archivo y que quieras consultar una documentación del año 40 o del año 36 y te la nieguen. Entonces, es una ley de memoria democrática que te regula, que tienen que enseñarte esta documentación. O que puedas pasearte por una calle donde hay simbología franquista y puedas denunciarlo y puedas decir esto hay que quitarlo. Eso es lo que hacen estas leyes. Es decir, no solamente otorgan derechos a las que sobre todo es así, pero también a toda la sociedad, y son importantísimas. Por eso luchamos por ellas. En esta línea de lo que contaba también ahora María Antonia, lo que preguntaba además Víctor, que tiene que ver con el franquismo. Hablamos de la Fundación Francisco Franco, pero es verdad que a veces da la impresión de que el franquismo pervive en diferentes espacios. Uno de ellos, por supuesto, es la Fundación, pero no sería el único. Y yo aquí les preguntaría por estos remanentes, si queremos, de esa dictadura franquista. ¿Cómo se desfranquiza España en materia de memoria, en concreto, que es aquello en lo que ustedes se especializan? ¿Cuál es, no sé si una receta, pero qué son los pasos o los primeros pasos que deberíamos dar para desfranquizar España de alguna manera, o lo que queda de franquismo en España? Jesús. Bueno, yo creo que tenemos una herramienta muy importante, que son las políticas públicas. Aquí tienen que implicarse los gobiernos a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local. Si no se hace de esa manera es muy complicado, ¿vale? Las políticas tienen que ser públicas y tienen que ser de alcance pues lo más grande posible. Tienen que llegar a todos los rincones de la sociedad, comenzando por la educación. Tenemos que entrar con la memoria democrática dentro del sistema educativo. Esto lo hicimos en la legislatura anterior en Baleares, y supongo que ahora mismo pues deben haber paralizado todas las acciones que nosotros pusimos en marcha. Pero se generó una unidad didáctica específica para secundaria, y era materia pues que se tenía que dar en los institutos para que los chavales y las chavalas pues crecieran sabiendo lo que pasó. Creo que es muy importante poner todo en contexto y en perspectiva, ¿no? Eso creo que es una parte muy importante de la ruta que nos llevaría a una normalización, a una normalización democrática en este país, ¿no? Y hay que incidir en todos los rincones de esa sociedad, pero principalmente creo que a nivel educativo. Es una de las asignaturas pendientes en este país. ¿Cómo lo ves, María Antonia? ¿Por dónde se podría iniciar ese camino para desfranquizar lo que queda del franquismo en España, para mejorar en términos de memoria? Sí, desde luego, políticas públicas de memoria. Y políticas públicas de memoria quiere decir que no se escondan, que se vean, que la gente las pueda ver, las pueda palpar. Entonces, es decir, que no solamente sea la memoria una reivindicación de la sociedad civil, sino que esta sociedad civil se recoge en las instituciones, y que estas instituciones reivindiquen y la hagan, ¿no? Estas políticas públicas de memoria, teniendo como eje central siempre a las víctimas. Esto es imprescindible, y así lo dicen las Naciones Unidas, y así se estaba aplicando aquí en las Islas Baleares esta pasada legislatura, y fue alabada incluso por el mismo relator de Naciones Unidas, el señor Salvioli, que vino a Mallorca a visitarnos, y lo alabó porque se estaba haciendo de esta manera. La educación es importantísima, como ha dicho ahora mismo Jesús, ¿no? Pero hay otros factores que salen de ahí, que es más complicado a veces, ¿no? Que es, por ejemplo, y nosotros lo notamos muchísimo, las entidades de memoria lo notamos muchísimo, es en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia no hay manera de entrar, o es complicadísimo entrar. Entonces hay que trabajar mucho a nivel institucional para que poco a poco se vayan cambiando estas leyes, vayan cogiendo fuerza las leyes de memoria frente a otras que siempre chocan con la ley de memoria. Es decir, por ejemplo, la ley de patrimonio puede chocar con una ley de memoria porque hay un monumento franquista que está protegido,
tiene una protección, un BIP de patrimonio. Entonces siempre suele ganar la ley de patrimonio, no la de memoria. Entonces eso hay que desbloquearlo, ahí hay que luchar. Es un ejemplo, pero nosotros con el tema de los tribunales, iba a decir franquistas, porque porque cada vez que entramos una querella, una denuncia, las sentencias de memoria en un tribunal es archivada automáticamente. De hecho, hemos tenido que recurrir a Argentina, ¿no? Pero quiero decir que ahí se tendría que trabajar mucho. Muy importante, muy importante. Robert. Bueno, yo os quería preguntar cuál ha sido el papel del poder mediático respecto al caso concreto, ¿no?, de lo ocurrido en el Parlamento Balear sobre rompiendo la imagen, ¿no?, de Aurora. Y una pregunta más concreta respecto a ello, ¿solo se centran en la persona, ¿no?, en el presidente del Parlamento, o amplían la responsabilidad a otros partidos políticos? Jesús. Sí, bueno, yo quiero romper una lanza a favor de los medios de Balears en general con respecto al tema de la memoria democrática. Durante estos últimos años pues, se ha hecho un seguimiento de las políticas de memoria pues, que ha sido realizado pues, con mucho cariño y con mucho cuidado y con mucho interés. Se ha seguido de cerca todo lo que ha ido pasando, todos los descubrimientos, todas las identificaciones, todos los actos que se han realizado. Entonces, creo que el tratamiento de los medios con respecto a las víctimas, primero, y con respecto a las políticas de memoria en general, ha sido muy adecuado, excepto algunas excepciones muy concretas, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido creo que en Balears tenemos una buena selección de medios pues que están pendientes de la memoria. Con respecto a si ponen el acento donde toca, pues yo supongo que ahí igual se falló un poquito, ¿no? Es verdad que ahora mismo la situación que hay es muy clara de que la responsabilidad final de que l'ESEN esté presidiendo el Parlamento es de Margalida Proens. Es evidente que el Partido Popular tiene la culpa de que estas cosas estén pasando y que es evidente que el Partido Popular va a levantar la mano cuando se vote la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears, ¿vale? Entonces, creo que eso es evidente. Y los medios lo van a decir, ¿vale? Porque creo que han tratado este tema de una manera bastante adecuada durante estos últimos años y no creo que escondan la realidad. Creo que es una cosa que es tan palpable que es difícil de esconder. ¿Cómo ves tú el papel de los medios? De comunicación para nosotros, para las entidades de memoria, siempre han sido muy importantes. A nosotros nos suelen atender siempre muy bien y nos suelen responder siempre. O sea, si no teníamos voz, a través de los medios de comunicación hemos podido denunciar públicamente muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a lo último que acaba de pasar ahora, que es esto, pues la verdad es que lo han recogido bien. La verdad también es que desde la plataforma de Memoria Democrática y desde la asociación hemos difundido mucho también a través de las redes sociales la noticia y ha sido tan escandaloso que era inevitable que se recogiera a nivel nacional también. Quiero decir que sí, que los medios han actuado y ahora bien, el tema de la responsabilidad que comentabais antes, ¿no? Está clarísimo que la responsabilidad es del PP. Es que nosotros esto lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. En el momento que ellos vendieron la memoria, porque es así, vendieron la memoria para poder gobernar a Vox, todo lo que suceda a partir de aquí, pues es su responsabilidad. Y los conocemos. Es un 13% del Parlamento Balear solamente, pero los conocemos. Porque esta gente ha sido capaz, no solamente de esto, sino el señor ahora, creo que Rodríguez, que es el que ha presentado la propuesta de Vox, el diputado. Este señor fue capaz la pasada legislatura, que en sede parlamentaria dijo, y está grabado, que la Dirección General de Memoria Democrática se debería de fumigar porque está cucarachas. No dijo gasear, dijo fumigar
pero casi. Entonces, imaginaros lo que representa. Esto lo saben y lo conoce el PP, sabe con quiénes están aliados, lo saben perfectamente. Entonces, la responsabilidad es del PP. Este señor debería de dimitir, no dimite. Pues si no dimite y la presidenta no lo hace dimitir, es que lo avala. Entonces, ya puede condenar lo que quiera, que condene lo que quiera, pero lo que tiene que hacer es poner remedio y quitar a este señor de una institución pública, que es la institución que nos representa a todos y a todas los ciudadanos de las Islas Baleares. Yo tendré una última pregunta precisamente porque hablamos de memoria en un país en el que hay una ley de memoria democrática que ha salido, además ha sido mencionada en más de una ocasión. Mencionaba María Antonia cómo a veces puede entrar a lo mejor en contradicción con otra ley, por decir un ejemplo, como la de patrimonio, y prevalecía esta segunda, ¿no? Pero yo preguntaría por una valoración de la ley de memoria democrática en España. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de ese proceso que llevó a tener esta ley, pero también los retos pendientes de una ley que, por más que existe, como vemos, no termina de ser aplicada al 100%? Jesús. Bueno, yo creo que es una ley que tiene claroscuros. Estoy muy contento de tener una ley estatal, porque de hecho ahora cuando lleven a derogar la ley balear, pues vamos a tener una cobertura, una ley subsidiaria, pues que nos puede cubrir en muchas cosas, aunque no en todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una buena noticia. Bueno, seguramente se ha hablado muchas veces. Yo creo que la ley estatal está coja. Hay un gran agujero ahí que además nos está pidiendo la ONU que solucionemos, ¿no? Que es todo lo relativo con la ley de amnistía. No me refiero a la de Puigdemont, sino a la de 1977, ¿no? Ahí se cometió un grave error, una ley de punto final que está prohibida en el ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Y el Estado español no ha querido solucionar esta cuestión. Ahí tenemos un ámbito de mejora muy importante para esta ley. Y luego haría otra crítica a la ley estatal, es que nosotros desde Baleares hicimos una serie de peticiones que no fueron atendidas al gobierno para que incluyera casos concretos muy flagrantes aquí en Baleares, como es el gran monumento fascista de Sefesina o el monumento también fascista que hay en Mahón, en la Explanada, que son grandes monumentos que son de titularidad, en el caso de Mahón es de titularidad estatal, incluso es de defensa, y que queríamos que la ley recogiera su retirada, ¿no? Y no la recogió, y por supuesto ahí continúan, porque según qué tipo de coberturas legales, esto no hay quien lo tire. María Antonia, esa valoración sobre la ley de memoria democrática y los retos que todavía quedan pendientes porque aún no está toda plenamente, digamos, operada, vigente. Bien, Jesús lo ha dicho. La parte de justicia, o sea, en la parte de justicia, esta ley de amnistía, tú hablabas de leyes, ¿no?, que chocan una contra la otra, pues esta ley de amnistía, pues que no la anula la ley de memoria democrática, entonces choca cada vez que alguna persona presenta una denuncia por torturas o lo que sea, le salen con la ley de amnistía. Es decir, amnistiamos a los represores y nos quedamos tan anchos. O sea, se amnistió a la gente que estaba en la cárcel por luchar contra el franquismo, y se amnistió también a los represores. Entonces, ahí está esta ley que pedimos siempre que se anule, y no se anula. Otra parte también que le falta es la parte de reparación, que la reparación no es integral. Pero vaya, es una ley que avanza mucho más que la que teníamos antes. Eso es así. Pero para mí tiene un defecto, y es que, importante, y sobre todo para aquellas autonomías ahora que no tengamos leyes autonómicas, que es la que va a pasar aquí en Baleares y en muchos otros lugares, Valencia, etcétera, que es complicado desde el Estado conocer los detalles de cada una de las comunidades, y eso lo conocemos cada comunidad. Entonces, debería de haber alguna manera de que se organizaran comisiones en delegaciones, y esto lo hemos propuesto al gobierno español y no nos responde. Debería haber delegaciones en cada comunidad a través de las delegaciones de gobierno, para que pudiéramos exponer nuestras reivindicaciones. Una de ellas, por ejemplo, que tampoco se recogió y lo pedimos, fue, Jesús hablaba de los monumentos franquistas, pero nosotros también lo que queremos es que se protejan los lugares de represión. Aquí tenemos uno muy importante, que es el Fortí de Illetas. También pedimos que esto se iniciara, tampoco se ha hecho. Entonces, falta desarrollarla esta ley. Y para desarrollarla, yo lo que digo siempre,
se desarrollará cuando haya comisiones y que en estas comisiones estén representadas las entidades de memoria. ¿Por qué? Porque conocemos todo lo que nos afecta a cada una de nuestras comunidades, que somos cada una de nosotras, de nuestro padre y de nuestra madre. Tenemos nuestras características específicas y las conocemos nosotras. Entonces, por ahí deberíamos de intentar desarrollarla. Y lo hemos pedido y no se nos responde, que conste, ¿eh? Pues ahí hay varias ideas de por dónde empezar a caminar para resolver este problema y sobre todo defender y hacer memoria activa. Jesús Jurado, exsecretario autonómico de Memoria Democrática del Gobierno de las Islas Baleares, y María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca. Muchas gracias por haber estado con nosotras este viernes en La Base Comanche. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y nosotras llegamos ya al final del programa y les dejamos con un temazo de barricada que se llama Los Maestros. Hasta el próximo viernes.